Los historiadores están ampliamente de acuerdo en que Jesús fue una figura histórica que realmente existió, pero cómo se veía en realidad sigue siendo un misterio para todos. Considerando que nació en Medio Oriente, uno pensaría que se veía como un hombre de Medio Oriente, pero así no es como normalmente lo representan. Hoy veremos cómo Jesús fue representado como blanco. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Weird History. Después de eso, deja un comentario y dinos sobre qué otros temas te gustaría escuchar. Bien, hagámoslo. Dado lo devotos que eran la mayoría de los seguidores de Jesús, uno pensaría que sería importante para ellos conservar una descripción de cómo se veía ese tipo. Pero resulta que no tanto. El Nuevo Testamento casi no describe la apariencia física de Jesús ni de otras personas. Y los pocos descriptores que hay lo pintan en términos bastante fuera de este mundo. Toma, por ejemplo, la visión de Juan de Jesús en el libro de Apocalipsis, que dice: tenía el cabello blanco como lana o nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies eran como bronce pulido. Su rostro era como el sol brillando en todo su esplendor. Un Jesús con cabello blanco, pies de metal, ojos llameantes y un rostro resplandeciente suena increíble, pero probablemente no fue así. Esta representación muestra a Jesús más como Dios que como humano. Aunque algunos han querido aprovechar el tema de los pies como bronce, los expertos coinciden en que no está relacionado con su raza. Eso se debe a que la imaginería de Juan probablemente era figurada. El blanco simbolizaba pureza, el bronce fuerza, etc. A menudo se confunde con una imagen literal de Jesús. Hablando de simbolismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el color blanco es frecuentemente simbólico de pureza. Por eso a Jesús se le dice el Cordero de Dios. El Espíritu Santo se representa como una paloma blanca y Dios como un oso polar gigante. O quizás lo habría sido si los autores bíblicos la conocieran. Esta antigua asociación del color blanco y el concepto metafísico de pureza es probablemente al menos parte de la razón por la que Jesús llegó a ser representado como blanco. Dicho esto, también es bastante fácil imaginar que en algún momento esta blancura figurativa simplemente se malinterpretó como si se refiriera a un tono de piel claro literal. Por supuesto, cualquier persona, sin importar su raza, puede tener una conciencia tan pura que sea metafóricamente blanca como la nieve, así que el tono de piel realmente no tiene nada que ver con eso. Estaríamos tentados a descartar la confusión como un error inocente. Pero la conexión entre el color blanco y la pureza ha sido mal utilizada durante mucho tiempo para justificar el racismo y la esclavitud. Así que, históricamente hablando, está muy lejos de ser inocente. Los seguidores de Jesús no hicieron representaciones físicas de él porque estaban ocupados evitando ser asesinados. Los cristianos, perseguidos por siglos tras su muerte por el Imperio Romano, recurrieron a símbolos para expresar su fe. Uno de esos símbolos es el Ichthys, o pez de Jesús, que aún se ve hoy. También estaba el Cairo, un monograma de las letras G y Rho, que corresponden a X y P, las iniciales griegas de Christos, que significa Cristo. Desafortunadamente, lo que esto significa es que hay exactamente 0 representaciones de Jesús de la época en que la gente realmente podría haber recordado con precisión cómo se veía. La imagen de Jesús como un hombre de piel blanca, con barba y el cabello partido en el medio, nos llega gracias a los artistas bizantinos del siglo VI. ¿Por qué elegir esa dirección si antes se le representaba con tez más oscura? Bueno, había algunas razones. Jesús, siendo judío, era una minoría étnica. Como viste en el Nuevo Testamento, los romanos no apreciaban mucho a los judíos, y tampoco ayudaba que Jesús no fuera una minoría silenciosa. La Biblia lo describe como una especie de agitador, organizando literalmente esfuerzos de base para ayudar a los pobres y necesitados en contra de los ricos y poderosos. Esa probablemente no era la imagen de Dios que el Imperio Romano quería difundir. Los romanos preferían deidades menos radicales y morenas, lo que influyó en la imagen del Jesús blanco actual. Debido a la conversión del emperador Constantino, el arte cristiano de la época se producía sobre todo en Roma.
Para fortalecer su conexión, pintaron a su Mesías con rasgos europeos y piel clara, similar a ellos. A medida que el cristianismo se volvió aceptable y luego incluso popular, la gente se dio cuenta cada vez más de que no tenían ninguna representación física verdadera de Jesús. La gente hizo lo que mejor sabe, inventar cosas. Por ejemplo, una carta de Publio Lentilo al Senado romano, supuestamente escrita entre el 14 y 37 después de Cristo, afirma que el gran J era alto, de cabello ondulado, mejillas rosadas y ojos azules. Sin embargo, historiadores consideran casi imposible que la carta sea de la época que indica, pues contiene frases y referencias exclusivas del siglo XIII. En esa época surgieron otras supuestas descripciones antiguas de Jesús. Pero, como la carta de Lentilus, todas datan de la Edad Media, cuando ya eran comunes las imágenes de un Jesús blanco. Y hablando de simplemente inventar cosas, la Edad Media también es cuando muchas imágenes milagrosas, famosas y visiones de Cristo empezaron a aparecer por todas partes. Y lo que probablemente no sorprenderá a nadie, esas imágenes y visiones eran en su mayoría de un Jesús blanco. Un ejemplo famoso es la imagen de Edesa, que supuestamente muestra la imagen de un Jesús blanco en una toalla. Cristo se limpió la cara con ella durante su vida y al parecer nunca se molestó en lavarla. También están el Santo Rostro de San Silvestro, el de Génova y la Sábana Santa de Turín. Aunque se les atribuyen afirmaciones extravagantes, los historiadores suelen datarlas en la Edad Media, no en la época de Jesús. Nada es eterno. En la Edad Media, la autoridad papal reemplazó al Imperio Romano. Ese periodo estuvo marcado por las cruzadas contra las fuerzas musulmanas en y alrededor de Tierra Santa, y los combates eran entre cristianos europeos y musulmanes de Medio Oriente. Como imaginarás, las fuerzas cristianas no estaban tan entusiasmadas. Contar con un Dios similar a su enemigo y una imagen común de su Salvador unificó la religión y fue prueba contra los incrédulos. La imagen de Jesús como hombre blanco fue una propaganda clave para los cruzados y su misión. Les gustara o no, los artistas de esa época seguirían el programa. ¿Por qué? Vender su arte habría sido casi imposible si se alejaban de la imagen dominante de Jesús blanco. Y claro, esos artistas casi seguro habrían sufrido graves consecuencias por desafiar a la Iglesia y su visión de Jesús. En resumen, ceder en su imagen de Cristo era preferible a ser quemados por herejía. La esclavitud partía de la idea de que solo ciertos grupos raciales, especialmente los blancos, tenían facultades superiores como la moralidad. Según esta idea, los africanos negros tenían almas bajo sus conductas y apariencias paganas, y era deber cristiano de los europeos convertirlos. Una imagen blanca de Jesús era un arma esencial en esta supuesta lucha por las almas de los esclavos. La imagen europea de Jesús simbolizaba blancura, pureza y supremacía blanca. Un Jesús con aspecto más israelí no habría funcionado igual. Privar a Jesús de su estatus como minoría oprimida de piel oscura facilitó que los dueños de esclavos justificaran sus actos, que iban en contra del objetivo de Jesús de liberar a los oprimidos, como dice el Evangelio de Lucas. La imagen de un Jesús blanco fue popularizada en la Edad Media por europeos para respaldar su agenda política y racial contra los árabes. Luego, los europeos aplicaron ese truco a sus propios enemigos. En el siglo XIX surgió la idea de que Jesús era ario o nórdico, acorde al creciente antisemitismo de la época. Académicos deshonestos intentaron separar a Jesús de sus raíces judías, culminando en la ideología nazi del cristianismo positivo. Si no estás familiarizado con esa idea, planteaba que existía un judaísmo religioso separado de un judaísmo étnico o racial. Otras teorías decían que Galilea, ciudad natal de Jesús, no era judía y hablaba un idioma indoeuropeo. Esas ideas fueron desacreditadas, pero antes sirvieron para justificar el asesinato de millones de judíos.
En este punto, probablemente te preguntes, ¿otros grupos raciales y étnicos cristianos no representan a Jesús parecido a ellos mismos? ¿Acaso no existen versiones de Jesús negro y coreano? ¿Por qué tanta crítica al Jesús blanco? Y si eso es lo que estás pensando, bueno, tienes razón. En cierto modo, sí, las representaciones de Jesús suelen hacerse a semejanza de los grupos que lo adoran, porque, en general, a la gente le gusta verse reflejada en su deidad. A diferencia del Jesús blanco, estas otras versiones no se usaron como herramienta de opresión histórica. La blancura de Jesús refuerza la idea de que las personas de piel oscura son malas y deben adaptarse a estándares blancos o ser eliminadas. Sin importar tu opinión, el Jesús negro y el Jesús coreano no tienen ese peso histórico. En 2001, la BBC aseguró mostrar el verdadero rostro de Jesús, tras analizar cráneos de judíos del primer siglo usando imágenes generadas por computadora. Obviamente, ninguno de esos cráneos pertenecía al propio Jesús, pero la evidencia bíblica sugiere que Jesús no se veía especialmente diferente de otras personas en la región. Lo decimos por la historia del Nuevo Testamento, donde el beso de Judas traiciona a Jesús al identificarlo con sus captores. Si Jesús hubiera lucido muy distinto al resto del pueblo, el beso no habría sido necesario. La imagen creada por la BBC mostraba a Jesús con piel más oscura que la tradicional. La cadena se protegió describiéndolo solo como de piel aceitunada y moreno. Esos términos vagos dejan su raza ambigua y permiten que quienes defienden fervientemente la idea de un Jesús blanco sigan afirmando que solo estaba bronceado y no que era árabe. Aunque la BBC investigó, Hollywood sigue mostrando a Jesús como un hombre blanco en cine y televisión. En más de 20 películas sobre Jesús del siglo XX, casi siempre fue interpretado por actores blancos como Willem Dafoe y Christian Bale. Hasta la miniserie de National Geographic en 2015 Matar a Jesús, no se eligió a un actor de Medio Oriente, el libanés Haas Sleiman, para interpretar a Jesús en una gran película en inglés. Si los cristianos tienen razón y Jesús regresa, esperemos que no tenga Netflix. Cualquiera que haya visto la exitosa película Casino de Martin Scorsese de 1995 sabe que Las Vegas fue construida por la mafia, pero pocos notan que esos años también estuvieron guiados por otro grupo con intereses distintos. El mormonismo tiene raíces profundas en Las Vegas. Los mormones fundaron los primeros asentamientos y contribuyeron a la cultura de casinos. Hoy vamos a echar un vistazo a la historia no contada de cómo la mafia mormona construyó Las Vegas hasta convertirla en lo que es hoy. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue fundada el 6 de abril de 1830 en Nueva York y originalmente se llamaba Iglesia de Cristo. Las enseñanzas de la Iglesia se basaban en el Libro de Mormón, que relataba el ministerio de Jesucristo en el hemisferio occidental. Se decía que el libro fue traducido de unas planchas de oro que José Smith, fundador del mormonismo, descubrió. Durante la siguiente década, la iglesia se trasladó más al oeste para evitar la persecución religiosa, y en 1844, José Smith fue asesinado por una turba en Chicago. Brigham Young, uno de sus subordinados, asumió el liderazgo de la iglesia. Young siguió a Smith y trasladó la iglesia al oeste, estableciéndose en 1847 en lo que sería Utah. En el siglo XX, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días se volvía una gran organización internacional con muchos recursos y poder político. La Iglesia mormona estableció el primer asentamiento permanente en Las Vegas. Fue en 1855 cuando fueron enviados por el líder de la iglesia, Brigham Young, para establecer un puesto intermedio entre las misiones mormonas en San Bernardino y el sur de California. El puesto servía para almacenar suministros, pero también se pidió a los representantes que convirtieran a los paiute que encontraran en la región. Se construyó un fuerte, pero a pesar de los mejores esfuerzos del grupo, el primer intento de los mormones de establecerse en la región fracasó rotundamente. Los cultivos fallidos y los conflictos de liderazgo causaron el colapso del asentamiento, y los mormones lo abandonaron en 1857
Ellos no podían saberlo en ese momento, pero los mormones en realidad habían plantado las semillas de lo que eventualmente se convertiría en una de las 25 ciudades más grandes de los Estados Unidos. Aún existen restos de ese fuerte en la ciudad, visibles en la esquina de Las Vegas Boulevard y Washington Avenue. En 1905, el ferrocarril de San Pedro, Los Ángeles y Salt Lake adquirió la mayoría de las propiedades alrededor de Las Vegas. Se subastaron 110 acres de esa tierra adyacentes al ferrocarril Union. Ese terreno, ahora en el centro de la ciudad, fue la base de lo que se incorporó como ciudad de Las Vegas en 1911. El ferrocarril impulsó el crecimiento rural y el regreso de los mormones a la región. Construyeron casas cerca de Bunkerville, St. Thomas, Mesquite, Overton y luego se mudaron a Las Vegas. En 1930, los mormones eran casi el 10% de la población de Las Vegas. En 1954, aunque los mormones eran pocos, el Banco Continental de Salt Lake City, controlado por ellos, abrió el Banco de Las Vegas. E. Perry Thomas, gerente financiero mormón del Banco Continental en Utah, fue asignado para dirigir la nueva institución. Thomas fue el primer banquero en prestar dinero a quienes después gobernarían la ciudad con mano de hierro. Los operadores de casinos, fueran realmente criminales o no, tenían una reputación poco favorable debido a sus conexiones con el área de juego tradicionalmente controlada por el crimen organizado. Al preguntarles sobre los riesgos de esos clientes, Tomás decía que él estaba en la banca y que los de casinos eran buenos préstamos, sin importar su negocio. La decisión de Tomás llevó a un rápido aumento en el tamaño y el número de casinos en Las Vegas. Luchó para cambiar las reglas que prohibían la propiedad corporativa de casinos, pues los prestatarios corporativos también eran buenos préstamos. Esto también pondría a los casinos bajo la jurisdicción de la SEC, o Comisión de Bolsa y Valores, que efectivamente se convertiría en supervisora del negocio de los casinos. Esto aseguraría que los mafiosos y los tipos del crimen organizado ya no pudieran usar los casinos como fachadas para lavar dinero. En los años 40 y 50 la mafia controlaba Las Vegas, y eso es totalmente cierto. Pero en los años 60 llegó un nuevo jugador a la ciudad, Howard Hughes. Howard Hughes era un empresario famoso, productor de cine y aviador. Era un titán de la industria estadounidense, pero hacia el final de su vida también era un hombre cada vez más enfermo, propenso a comportamientos extremadamente excéntricos. En el fin de semana de Acción de Gracias de 1966, Howard Hughes llegó a Las Vegas en tren y se instaló en el Desert Inn. Permaneció un mes sin salir de su habitación. Finalmente, el dueño del hotel amenazó con desalojar a Howard Hughes. Howard Hughes no quería irse y compró el hotel. Eso es el tipo de cosas que puedes hacer para terminar una discusión cuando eres Howard Hughes. De más está decir que siguió en el último piso del hotel. Luego comenzó a comprar casinos en Las Vegas, quitándoselos a la mafia. Como nunca salía del Desert Inn, necesitaba asistentes y asesores para supervisar sus negocios. Este equipo estaba dirigido por un hombre llamado Frank Gay, quien curiosamente era conocido como Bill. Gay, un mormón, fue contratado por Hughes de UCLA. Hughes contrataba mormones porque no bebían, fumaban ni apostaban. Él pensaba que esto los hacía menos propensos a caer en las tentaciones de los vicios de Las Vegas y que manejarían sus negocios con mayor discreción e integridad. Hughes confió tanto en los mormones que formaron todo el equipo de Gay, conocido en la ciudad como la Mafia Mormona. A mediados de la década de 1960, Las Vegas estaba fuertemente influenciada por personas que eran miembros o estaban asociadas con varias mafias estadounidenses. Mientras que los empresarios mormones habían sido quienes alentaron el crecimiento del negocio de apuestas, que era relativamente turbio, al mismo tiempo les preocupaba lo que esto estaba haciendo a la imagen de la ciudad. Concluyeron que la solución era que alguien con mejor imagen, como Howard, comprara los casinos de la mafia. Hughes temía que si se conocía su participación, le subirían los precios. Las compras de casinos de Hughes fueron posibles por E. Perry Thomas, quien fingía ser el comprador. Su participación fue secreta y, cuando se supo, el multimillonario aviador ya tenía más de 12 propiedades en la ciudad. A finales de los años 60, Steve Wynn, futuro magnate de casinos, era un pequeño inversionista inmobiliario y copropietario del Hotel Frontier.
Wynn fue protegido de E. Perry Thomas, quien le ayudó a obtener su primer gran propiedad en Las Vegas, el casino Golden Nugget. Wynn destacó en el negocio de los casinos y más tarde adquirió o construyó varios famosos como Treasure Island, The Mirage y el Bellagio. Steve Wynn aún es una figura destacada y exitosa en la industria internacional del juego. El trabajo principal de E. Perry Thomas podía haber sido comprar casinos en nombre de Howard Hughes, pero eso no era todo lo que hacía. Thomas lideró un cambio en la ley de Nevada para que las corporaciones pudieran poseer y operar casinos. Hasta 1960 solo personas podían tener o manejar un casino. La ley buscaba aclarar quién era responsable del casino, haciendo mucho más difícil que criminales y personas indeseables se infiltraran en la industria. Sin embargo, como muchas cosas, esto funcionó mucho mejor en teoría que en la realidad. La mafia evadió la ley usando prestanombres limpios que ocultaban a los patrocinadores más siniestros. Tomás entendió que la propiedad corporativa impulsaría el crecimiento de la ciudad, pero también atraería el escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores. Esto sería un filtro extra contra el bajo mundo y fortalecería la imagen de Las Vegas como destino turístico. Tomás tenía razón. La ley impactó mucho el futuro de la ciudad. Como dijo un historiador, sin ella, Las Vegas todavía estaría en la Edad Media. Si conoces a los mormones, sabes que suelen rechazar actividades que consideran pecaminosas como el juego. Para él, el juego es pecaminoso porque implica recibir dinero sin dar algo de valor a cambio. Aún así, los mormones contribuyeron a que Las Vegas fuera el mayor destino de apuestas en Estados Unidos. De hecho, muchos de ellos incluso trabajan en casinos. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? La postura de la iglesia es simple: no toques los dados. Si quieres más pruebas del poder de la iglesia mormona en Las Vegas, mira la política local. En 1940, Berkeley Bunker fue nombrado al Senado de Estados Unidos para cubrir la vacante por la muerte del titular anterior. Bunker, originario del condado de Clark, donde está Las Vegas, fue expresidente de la Asamblea Estatal y primer senador mormón de Nevada. Harry Reid, demócrata, representó a Nevada en Washington, D.C. Los políticos mormones de Nevada suelen ser conservadores y durar mucho tiempo en el cargo. No sorprende que los europeos medievales celebraran la Navidad a lo grande. Los banquetes navideños medievales eran más que una comida. Permitían preparar los platillos más elaborados con ingredientes lujosos y exóticos. Hoy veremos qué comía la gente en los banquetes navideños de la era medieval. En la era moderna, el nombre cabeza de jabalí se asocia ampliamente con carnes frías, pero en la era medieval lo tomaban de manera muy literal. Si alguien mencionaba la cabeza de jabalí, se refería a la real. La cabeza de jabalí era uno de los alimentos más comunes asociados con las festividades navideñas. La tradición popular se transmitió desde los antiguos orígenes germánicos y continuó en la celebración cristiana a través de la cultura anglosajona. El manjar estaba tan estrechamente asociado con las festividades navideñas que una canción muy conocida quedó registrada en la historia, alrededor del año 1500, llamada El villancico de la cabeza de jabalí. La primera estrofa dice: traigo la cabeza de jabalí, cantando alabanzas al Señor. Traigo la cabeza y manos, con guirnaldas, alegría y pájaros. Les pido a todos ayudarme a cantar. Quienes están en este banquete. No es Frosty, el muñeco de nieve, pero tampoco está mal. En la época medieval, la cena navideña siempre incluía una cabeza de jabalí. No todos podían pagar un jabalí salvaje, así que en la Edad Media, a veces horneaban un pastel con forma de cabeza de jabalí para adornar la mesa. Un recetario alemán del siglo XVI sugería a los ricos hervir cabeza de jabalí, bañarla en vino y servirla con salsa negra de grasa, trigo, harina, vino y jarabe de cereza. Para mejorar el sabor y textura de la salsa, los cocineros agregaban azúcar, especias y mezclaban uvas, pasas y almendras. La Navidad era uno de los banquetes más importantes del calendario medieval. Quienes tenían los medios a menudo presumían platillos elaborados, como un pavo real asado que usualmente se servía vestido de nuevo con sus propias plumas. Uf, eres tan elegante y delicioso, señor pavo real. Sí. Los cocineros medievales asaban el pavo real
y lo cubrían con sus plumas para que pareciera vivo. El pavo real era un platillo importante y la dama de mayor rango lo llevaba a la mesa, generalmente con salsa. Un libro de cocina italiano del siglo XV daba esta receta de salsa de pavo real. Mezcla jengibre, canela, clavos, nuez moscada y pimienta. Agrega vino, espolvorea azúcar y un poco de jugos del pavo real a la salsa antes de servir. Sin embargo, el pavo real asado tenía sus problemas. Según la edad y dieta, el pavo real podía tener mal sabor y textura. Como reemplazo de pavos reales de baja calidad, cocineros solían quitar la carne del ave y poner carne de ganso dentro de la piel, usando mejor carne en un ave exótica. Suena como un turducken medieval. En la era medieval, las celebraciones navideñas duraban varios días y solían mezclarse con festividades de santos cercanos, como el Día de Santa Lucía. Lucía de Siracusa fue una mártir cristiana que vivió del 283 al 304 y fue famosa por: le sacaron los ojos antes de matarla con una espada en la garganta. Así se hizo famosa. ¿Cuál fue su crimen? Bueno, ella quería dar una parte de las riquezas de su familia a los pobres. Sí, qué horror, ¿no? Una fiesta tradicional en su honor era celebrada por los cristianos occidentales el 13 de diciembre, cuando la gente solía celebrar con panecillos de Santa Lucía. La receta moderna de panecillos de Santa Lucía incluye azafrán en la masa. Forma la masa, amásala y presiona pasas para simbolizar los ojos arrancados de Santa Lucía. Nada dice: cómeme como este pan. Húmedo. El rey Ricardo Corazón de León ofrecía pasteles de carne picada en Navidad a sus invitados. En ese entonces se conocían como pasteles de Navidad, lo cual, para ser honesto, suena mucho más como un nombre de producto vendible que pastel de carne picada. La relación de los pasteles de carne picada con la Navidad viene de las cruzadas, cuando trajeron especias orientales como jengibre, clavo y nuez moscada, que representaban los regalos de los Reyes Magos. Los cocineros sazonaban las carnes de la matanza de invierno con especias y luego añadían frutas antes de hornear. El pastel en forma de pesebre se cubría con una figura de masa del niño Jesús para simbolizar su nacimiento. A los amantes del pastel de carne les gustaba comer uno cada día de Navidad. No permitían cortar los pasteles con cuchillo, pues creían que daba mala suerte al cortar la cuna del niño Jesús. La tradición de los pasteles de carne en Navidad continúa hasta el día de hoy, pero los pasteles ya dejaron de parecerse al pesebre bíblico, lo cual probablemente es lo mejor, porque así puedo usar un cuchillo. La anguila y otros pescados eran populares en Navidad, pero su preparación variaba en Europa. En Suecia se servía con salsa de mostaza o ahumada. En el sur de Europa cocinaban anguila en vino o leche de almendras. Los alemanes medievales la cocinaban en vino con azafrán y jengibre. Una receta veneciana indicaba cocinar frijoles borlotti a fuego lento por hora y media. La receta indica añadir mantequilla, cebolla, apio y zanahoria, luego ajo y anguila al guiso antes de hervir. Así que sí, había muchas opciones para cocinarlo, pero al final a los europeos les encanta eso, comida de anguila. El pan de jengibre se asocia con la Navidad desde la Edad Media. Una receta inglesa del siglo XV inicia con miel hervida y desespumada. El chef mezclaba azafrán, pimienta, pan rallado y canela. Luego daba forma cuadrada a la mezcla. Los panaderos solían usar moldes o sellos para el pan de jengibre. Los moldes de madera ayudaban a los panaderos a dar forma a sus alimentos, como ocurre con los hombres de jengibre actuales. Muchos hogares en la era medieval servían potaje en su mesa de Navidad. Era una palabra que abarcaba cualquier alimento cocinado en una olla. Apropiadamente, a menudo era un guiso. El potaje podía llevar varias carnes, verduras o frutas. Por ejemplo, una receta de potaje navideño empezaba hirviendo una pierna de res y añadiendo vino tinto, cerveza, clavo y nuez moscada para darle su sabor característico. El cocinero añadía manzanas, grosellas, pasas y ciruelas pasas. Luego, la carne de res podía sacarse y comerse aparte. El poré, otro potaje favorito, se hacía con puerros hervidos y probablemente era similar a la actual sopa de puerro. El pudín de higos, famoso en el villancico We Wish You a Merry Christmas, era una especie de gachas medievales. El pudín de higos medieval era más parecido a un guiso que al pudín sólido actual. Una receta inglesa del siglo XIV indicaba blanquear y moler almendras. Tras agregar vino y agua, el cocinero debía añadir higos, pasas, jengibre y miel
antes de hervir hasta espesar. En Navidad, los europeos medievales tomaban posset en vez de ponche de huevo. Esta bebida alcohólica espesa llevaba huevo, crema, cerveza o vino y se espesaba con pan, avena o pasta de almendra. Una receta del siglo XVII sugería hervir 1 litro de crema con especias y batir 16 huevos mezclados con vino blanco caliente. Revuelve los huevos y el vino en la crema y déjalo reposar durante al menos 30 minutos a fuego lento. La crema se cuajará hasta tener una consistencia similar al queso. El sílabo, pariente ligero del posset, también podría estar en la mesa navideña. Las ciruelas confitadas eran un favorito estacional y acompañamiento común en platos de especias medievales. Según Juan Gerard, un herbolario y autor del siglo XVI, las ciruelas frescas contenían poco valor nutricional. Secar las ciruelas las volvía más saludables y permitía conservarlas por más tiempo. Un método del siglo XVI para confitar ciruelas consiste en hervirlas en azúcar clarificada y dejarlas en azúcar 3 días. Saca la fruta, hierve el jarabe con más azúcar, agrega la fruta y cocina a fuego lento. Pon las ciruelas en una rejilla y voltéalas cada 2 días. Una vez secas, las ciruelas confitadas podían durar todo el año. Y durante la temporada navideña, las visiones de ellas pueden bailar en la cabeza de los niños mientras están acurrucados cómodamente en sus camas. Muchas recetas navideñas usan cerveza porque es Navidad, y además de cocinar, un banquete podría incluir jarras de cerveza. Es temporada de alegría. En la Edad Media, la cerveza era común, y la mayoría de los hogares la elaboraba, ya que no se producía en masa ni se conservaba mucho tiempo. La cerveza medieval no tenía lúpulo, a diferencia de la actual. Era aguada, hecha de grano, agua y levadura, pero muy apreciada por europeos de todas las clases. Una receta medieval de cerveza requiere más de 4 libras de malta, 1,5 libras de avena y 13 cuartos de galón de agua. Hierve el agua, tritura la malta y mézclala con la avena. Agrega el agua hirviendo poco a poco y deja reposar la mezcla. Este proceso lleva horas. Tras sacar el mosto, mezcla 2 paquetes de levadura. La fermentación dura varios días. La Navidad era el día para servir carnes especiales. Incluso las familias más pobres podían sacrificar un ganso para la cena de Navidad. O, si tenían suerte, Scrooge podía enviarles uno después de ser visitado por 3 fantasmas. Eso no fue en la era medieval, pero es una buena referencia. Además, una receta de ganso relleno existe al menos desde el siglo XIV. La receta pedía rellenar el ganso con salvia, perejil, membrillos, peras, ajo y uvas, y asarlo. Tras asarse, los cocineros servían el ganso relleno con salsa de grasa, vino y especias dulces. Los vinos especiados se llamaban Hippocras, Piment y vino caliente. Uno de los vinos más comunes en la Europa medieval era el clarete, aunque no era el vino de Burdeos de alta calidad que hoy asociamos con ese nombre. Los vinos especiados solían cerrar los banquetes medievales, incluso en Navidad. La mayoría solía ser muy sencilla de preparar, consistiendo en vino, algún tipo de endulzante, que generalmente era miel, y, como indica su nombre, especias. En la Europa medieval, la Iglesia Católica tenía un poder e influencia sobre la gente hoy casi inimaginable. Este poder provenía de una combinación de factores, incluyendo la persuasión, la corrupción y la coerción, pero sobre todo del puro alarmismo. Sí, la Iglesia medieval estaba profundamente involucrada en el negocio de asustar a los fieles para que se mantuvieran fieles. Hoy veremos cómo la Iglesia Católica medieval asustaba a sus feligreses para que obedecieran. Actualmente, al escuchar Boca del Infierno, la mayoría piensa en la serie Buffy, la cazavampiros, si es que lo asocian con algo. Los visitantes actuales de iglesias y catedrales medievales suelen ver las imágenes aterradoras en la entrada solo como arte u ornamento. Para la gente medieval, supersticiosa y sin educación, la Boca del Infierno era realmente aterradora. La Boca del Infierno solía representarse como una bestia que devoraba pecadores en el juicio final. Al entrar al santuario, los feligreses veían el mensaje claro: obedece a la iglesia o te pasará esto. Vaya, eran muy sutiles. El purgatorio, según la religión católica, es un estado tras la muerte donde las personas expían sus pecados antes de ir al cielo. En la época medieval,
Los feligreses temían cuánto tiempo estarían ahí. Por suerte, había varias formas en que una persona podía asegurarse de que su espera no fuera demasiado larga. Por ejemplo, podían donar a la iglesia, asistir regularmente a servicios o comprar un certificado para salir antes. Pero para aquellos que absolutamente, definitivamente tenían que asegurarse de saltarse el purgatorio por completo, solo había una manera infalible: donar uno de sus hijos a la iglesia. En la antigüedad, las religiones podían exigir sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses, pero la iglesia medieval tenía un uso más pragmático para estos niños, es decir, reponer su propio número. El clero, por supuesto, se supone que debe ser célibe, así que había que reclutar nuevos sacerdotes, monjas y monjes de la población general. La iglesia prefería reclutar niños porque eran más fáciles de moldear, aunque no era obligatorio. ¿Sus familias los extrañaban? Claro. Pero en una época donde la pobreza era común y muchos ya tenían demasiadas bocas que alimentar, realmente no había otra opción. Es más, el acuerdo en realidad podía terminar siendo beneficioso para todos los involucrados. Para el niño, crecer en la iglesia era comer mejor, estar más limpio y tener educación. Para los padres, el acuerdo permitía ahorrar dinero y recursos para la familia. Sin embargo, aunque ser criado por la iglesia significaba tener el estómago lleno, un lugar cálido para dormir y una educación, también había, como era de esperarse, un lado mucho más oscuro en esta práctica. Muchos niños fueron víctimas de líderes de la iglesia de formas inapropiadas. Los relatos de quienes vivieron en miseria y abuso dentro de la iglesia han perdurado hasta hoy. La mayoría de los observadores modernos verían con escepticismo que una estatua llorara. Se podría pensar que la estatua se agrietó y absorbió agua o que hubo algún engaño. Y que alguna persona astuta colocó una manguera de agua dentro de la estatua para crear una ilusión. Ver una estatua llorar sangre podría hacer que uno sospechara que algo oxidado estaba goteando sobre ella. Sin embargo, incluso hoy en día, escuchamos reportes de personas que afirman haber visto estatuas que, según ellos, lloran lágrimas reales o sangran sangre verdadera. Muchos piensan que estas lágrimas las envía Cristo u otra figura celestial. ¿Puedes imaginar lo fácil que la población supersticiosa y religiosa de la época medieval habría aceptado algo así? De hecho, las estatuas que lloraban y sangraban eran comúnmente consideradas como poderosos presagios de eventos malignos o tristes por venir, una interpretación que resultaba bastante útil para una iglesia que buscaba fomentar la obediencia continua. Aunque probablemente pensarías que no hay manera de librarse de haber cometido terribles pecados comprando algo, estarías completamente equivocado. En la era medieval, al igual que hoy en día, la iglesia tenía bastante aprecio por el dinero y los fieles en realidad podían comprar el perdón con efectivo. Si había suficiente dinero, todo se perdonaba. Incluso podías comprar perdón anticipado para algo que aún no hacías. ¿Vas a robar o matar? Solo compra un perdón anticipado y disfruta. Era un gran arreglo para quienes podían pagarlo y le hizo ganar una fortuna a la iglesia. Llámalo tu carta para salir de la cárcel en la otra vida. Otra gran fuente de ingresos de la iglesia era vender boletos para salir del purgatorio, tanto para ti como para tus seres queridos fallecidos. ¿Te preocupa que tus padres o abuelos no hayan entrado al cielo y estén en el purgatorio? No hay problema, compra la tarjeta de perdón por el precio adecuado. La iglesia te daba un certificado físico que comprobaba que tu ser querido iba al cielo. La tarjeta de perdón. No salgas de la vida sin ella. Algunas cosas no cambian. Por ejemplo, los adúlteros medievales temían lo mismo que los actuales: ser descubierto. Hoy algo así podría llevar a terapia de pareja o incluso al divorcio. En la era medieval, esa exposición significaba ser blanco de vergüenza y burla pública. De hecho, el término camino de la vergüenza se originó en esa época y era bastante literal. A los acusados de adulterio se les obligaba a caminar desnudos por las calles bajo el ridículo público. Los fans de Juego de Tronos seguramente recuerdan la caminata de la vergüenza de la reina Cersei, inspirada en una práctica real. No es sorprendente que, a pesar de este severo castigo, el adulterio siguiera siendo popular. Para algunos, la vergüenza es parte del juego. Las esculturas de la boca del infierno sobre las puertas de la iglesia ambientaban bien, pero solo eran el comienzo. Dentro de la iglesia, el feligrés veía imágenes del fin del mundo, el juicio final
y pinturas que mostraban a los fieles con Dios en el cielo y a los pecadores en un lago de fuego. Además, las iglesias solían tener retablos, estatuas de santos torturados y muchas imágenes de pecadores castigados en el infierno. La iglesia contrataba a los mejores artistas, quienes solían tener imaginaciones muy vívidas y aterradoras. La iglesia medieval buscaba mantener su poder e influencia, tanto como obtener dinero. Funcionarios de la iglesia se enfocaban en vender certificados para salir del purgatorio. También les gustaba difundir la idea de que trabajar para la iglesia aseguraría tu posición social en la tierra y te reservaría un lugar en el cielo. Esta obsesión por las ganancias llegó tan lejos que a los feligreses a menudo se les advertía que cualquier ingreso extra que tuvieran debía ser entregado directamente a la iglesia. Según tu estatus social, las contribuciones variaban. Si eras pobre, podías dar ganado o el dinero que ahorraras. Las familias de clase alta y media, y sí, en ese momento ya había una clase media en crecimiento, también estaban bajo mucha presión para donar. Por ejemplo, estas personas podían dar diferentes cosas para mantenerse en la iglesia. La iglesia ofrecía candelabros de plata, lino, manteles de altar y bancos. Los extremadamente ricos incluso podían donar algo tan costoso como un retablo ornamentado o una vidriera, que podía mostrar figuras sagradas junto con miembros de la familia del donante. ¿Has oído hablar del séptimo nivel del infierno? Probablemente sí, aunque quizá no lo notaste. Frases como esas son una alusión a la primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri, es decir, el infierno. Este poema épico en 3 partes, escrito en el siglo XIV, detalla de manera escalofriante la experiencia de atravesar el infierno, el purgatorio y el cielo. La Divina Comedia, una de las grandes obras de la literatura occidental, inspiró al artista de las bocas del infierno y la imaginería infernal en la iglesia. El poema solo sirvió para que el autor expresara su enojo hacia sus enemigos, pero también era algo con lo que muchos, incluida la iglesia, se identificaban. Para la iglesia, el infierno de Dante era útil para asustar a los fieles y lograr su obediencia. Aunque, por supuesto, al igual que el resto de su agenda, esto tenía mucho más que ver con mantener a la gente acostumbrada a entregar su dinero, propiedades e hijos a la iglesia que con salvar el alma de alguien. Las catedrales medievales eran enormes y elaboradas. Que aún existan muestra el dominio humano en arquitectura y albañilería. Su construcción solía tomar generaciones, y las ciudades crecían a su alrededor. Construir una catedral era difícil y peligroso, pero ofrecía creatividad artística única. Los constructores originales solían tallar sus rostros en las estatuas y motivos de los edificios, tanto en el interior como en el exterior. Aunque había libertad, escultores y canteros debían seguir los estilos que la iglesia prefería. Incluía imágenes de Jesús, María, santos y también figuras de demonios y gárgolas en el exterior del edificio. Estas figuras a menudo se representaban cerca de las entradas o en lo alto de las agujas. Así lanzaban miradas inquietantes a los pecadores en la iglesia, inspirándolos a buscar perdón y obedecer. Aunque la iglesia infundía miedo para controlar a sus fieles, siempre hubo quienes no les importaba, ya sea por falta de creencia o porque veían el castigo eterno como un precio justo por sus pecados. En la era medieval, muchos solían faltar a los servicios religiosos. Algunos preferían pasar su tiempo bebiendo, apostando, visitando prostitutas, y algunos simplemente disfrutaban dormir hasta tarde. Fuera cual fuera el caso, pecados como estos eran delitos castigables. Sin embargo, como ya habrás adivinado, estos pecados eran absolutamente perdonables. Como no pagar la multa a la iglesia significaba ir al infierno, la mayoría pagaba el precio financiero adecuado. La Inquisición española difundió paranoia y castigó a herejes y enemigos por más de 350 años. Marcó uno de los periodos más oscuros de la historia europea. Por eso surge la pregunta, ¿cómo era trabajar ahí? Hoy veremos cómo es un día en la vida de un inquisidor español. Es momento de ser inquisitivos. La reina Isabel I de Castilla
y el rey Fernando II de Aragón se casaron el 19 de octubre de 1469. Su matrimonio uniría de manera informal sus respectivos reinos y sembraría las semillas de lo que eventualmente se convertiría en la nación actual de España. En 1478, Fernando e Isabel crearon la Inquisición española para preservar la ortodoxia católica. La Inquisición era un tribunal encargado de la herejía y tenía jurisdicción sobre cristianos bautizados. Dado que no había libertad religiosa en el reino, la Inquisición prácticamente mandaba sobre todos los súbditos. Aunque nadie esperaba la Inquisición española, en 1478 quizá debieron hacerlo, pues no era la primera en la región. Antes ya hubo dos inquisiciones, una en Castilla, tierra de Isabel, y otra en Aragón, tierra de Fernando. Ese es el secreto de una buena relación, compartir interés en las inquisiciones. Pero la de 1478 fue la primera bajo control directo de la monarquía española. ¿Qué motivó a Fernando e Isabel a iniciarla? La Inquisición se ha perdido con el paso del tiempo, pero los historiadores tienen un montón de teorías. Se piensa que buscaban unidad religiosa y política. La Inquisición permitió a la monarquía intervenir en temas religiosos sin tratar con el Papa, lo cual resultaba molesto. Mírenlo con túnicas elegantes y su gran sombrero. Además, apoyó a la monarquía a centralizar el poder y fortalecer el Estado. Algunos piensan que el objetivo era eliminar o debilitar a los conversos, una minoría influyente. Los conversos eran judíos que se convirtieron al cristianismo por el fuerte antisemitismo en Europa, ya que quienes no renunciaban a su fe eran expulsados o asesinados en España. Aquellos que sí lo hicieron podían vivir y permanecer en España, pero no eran particularmente populares ni entre los cristianos ni entre los judíos. Que muchas familias influyentes procesadas por la Inquisición fueran conversos apoya esta teoría. Otra posibilidad es que la Inquisición solo recaudara dinero ya que los juzgados perdían sus bienes a favor del Estado. Y es completamente posible que haya sido una combinación de todas esas cosas. El poder, el dinero y eliminar a personas incómodas motivan la violencia. Históricamente hablando, fuera cual fuera la causa, la Inquisición seguiría haciendo lo suyo durante siglos, y no sería abolida definitivamente hasta 1834. La Inquisición buscaba identificar y castigar a los herejes, es decir, miembros bautizados de la Iglesia, con ideas opuestas a la fe católica. En la práctica se refería sobre todo a los conversos citados. La Inquisición solo juzgaba a cristianos. Los judíos no convertidos no eran procesados, pero podían ser entregados al rey. Como todos los judíos fueron expulsados de España en 1492, puedes imaginar cómo fue eso. La Inquisición se enfocó tanto en los judíos que muchos aprovecharon la situación. Si discutías con un vecino, podías denunciarlo como judío secreto y ver cómo se lo llevaban. Para enfrentar a la Inquisición funcionaba tan bien que las acusaciones falsas de judaísmo se volvieron comunes durante un tiempo. La Inquisición española, como toda gran organización, necesitaba mucho personal, similar a una gran tienda departamental. Un poco más aterrador, en la cima de la jerarquía estaba el Gran Inquisidor. Su trabajo era supervisar la Inquisición, presidir el Consejo de la Suprema y General Inquisición, y en general fomentar la expansión de la Inquisición, por toda España y más allá. También organizaría actividades para fortalecer al equipo como Horas Felices y Martes de Tacos. Los inquisidores de base estaban bajo el Gran Inquisidor. Recopilaba pruebas de herejía y deliberaba veredictos. Los inquisidores no siempre tenían formación teológica, pero sí en derecho. Los calificadores y alguaciles calificadores eran esenciales en los tribunales, pues evaluaban los méritos de los casos presentados. Escuchaban pruebas, decidían si hubo ofensa y emitían orden de arresto si lo creían necesario. Los alguaciles arrestaban, encarcelaban sospechosos y tomaban sus bienes. Ellos embargaban bienes en la Inquisición y también estaban los fiscales. Los fiscales eran procuradores que acusaban, investigaban rumores y obtenían la verdad de los testigos. Su trabajo era llegar al fondo del asunto, ya fuera por medio de preguntas o de interrogatorios intensificados. Los notarios de bienes en puestos menores registraban los bienes de los acusados al ser detenidos. Notarios del secreto registraban testimonios de acusados y testigos, mientras familiares,
laicos honorables, servían como asistentes de la Inquisición, básicamente pasantes. No creerías que los inquisidores prepararan su propio café, ¿verdad? El tribunal inquisitorial no tenía sede fija. Los inquisidores viajaban organizando tribunales como un circo, pero violento. Los juicios eran dirigidos por 1 o 2 jueces. Los procedimientos usualmente comenzaban con una misa católica, seguida de un edicto de gracia. El inquisidor explicaba qué era herejía y daba a los herejes en la congregación oportunidad de confesar. Confesar evitaba la tortura, pero posiblemente debías testificar contra otros herejes. ¿Sabes lo que dicen? Dicen que atrapas más soplones con miel que con vinagre. En cuanto a los acusados, estaban completamente solos. No se les permitía tener un abogado ni ningún tipo de representante. Tampoco siempre se les informaba de cuáles eran los cargos en su contra, lo que hacía que defenderse fuera bastante complicado. El acusado debía subir al estrado en el juicio. Sin la quinta enmienda, negarse a testificar era visto como admitir culpa. Cualquiera podía declarar en su contra. Esto incluía amigos, enemigos, familiares, herejes, desconocidos y hasta el perro de la familia, etc. Y rara vez alguien testificaba a favor del acusado, porque hacerlo era arriesgarse a ser acusado de herejía también. Para los inquisidores, la mejor prueba de herejía era la confesión, aunque también valía sorprender al acusado en el acto, y eran expertos en lograrlo. Usualmente eran más educados que los acusados y sabían más de la Biblia. Los inquisidores también estaban entrenados para hacer preguntas confusas o complicadas. Todo el proceso estaba diseñado para hacer tropezar a las personas durante un interrogatorio. Si no podían probar su inocencia, eran considerados herejes. Si el inquisidor no lograba una confesión en el interrogatorio, había otros métodos. Un acusado podía estar en la cárcel hasta confesar. Gracias a un edicto papal de 1252, si fallaban otros métodos para obtener confesión, la tortura era autorizada. Los inquisidores a veces interrogaban a los acusados, pero usualmente delegaban esta tarea a las autoridades locales. Esto era para que los inquisidores no tuvieran que ensuciarse las manos, ni en sentido figurado ni literal. ¡Qué desastre! Los métodos para obtener confesiones variaban. Por ejemplo, un acusado podía sufrir hambre prolongada, ser forzado a ingerir mucha agua o tener carbones ardientes en el cuerpo como una despa con Jasón Borges. Y si eso no funcionaba, siempre estaba el estrapado, en el que las manos del acusado se ataban detrás de la espalda y la cuerda se pasaba por una polea en el techo, de modo que la persona podía ser levantada hasta quedar colgando de los brazos. Esto por sí solo podía dislocar los hombros del acusado, y eso era antes de que los interrogadores empezaran a sacudir la cuerda como si fuera una piñata, o atar pesas a los tobillos del acusado. Siempre estaba el potro, donde ataban al acusado de muñecas y tobillos y lo estiraban como caramelo. Algunos informes dicen que simplemente ver a un prisionero siendo estirado en el potro era suficiente para que algunas personas confesaran. Probablemente reaccionarían igual al ver la cuna de Judas, una pirámide puntiaguda donde el acusado era obligado a sentarse, atado con cuerdas que los inquisidores jalaban. Otros dispositivos eran el triturador de cabezas y el partidor de rodillas. Adivina para qué servían. El rascador español era un rodillo con púas usado para rascar las extremidades del acusado. No puedes decir que la Inquisición española carecía de ironía. Los inquisidores contaban con otras herramientas macabras, ya que aunque la mutilación estaba prohibida, el Papa les permitió absolverse entre ellos por faltas cometidas al obtener confesiones, por lo que la prohibición era irrelevante. Los herejes confesos serían sentenciados en un evento público llamado auto de fe. Estas ceremonias, al principio sin solemnidad, luego se volvieron espectáculos populares que atraían multitudes. En ese tiempo nadie podía rentar videos. Para asegurarse de causar la mayor impresión posible en el público, generalmente se llevaban a cabo en enormes espacios públicos y a menudo en días festivos. Y esa estrategia funcionó. Un auto de fe realizado en Valle del Ide en 1559 contó, según se informa, con la asistencia de 200.000 espectadores así como varios miembros de la familia real.
Los autos de fe incluyeron procesiones, juramentos a la Inquisición y sermones. Se leían las sentencias y se hacía la abjuración pública o reconciliación. Tras finalizar, los condenados eran entregados a las autoridades civiles, que aplicaban castigos como azotes y quemas en la hoguera en otra ceremonia. El principio del fin de la Inquisición española fue en 1808, cuando Napoleón conquistó España y ordenó su abolición. Si eres demasiado extremo para Napoleón, quizá ya es demasiado. Tras la caída de Napoleón, Fernando VII quiso restablecer la Inquisición. Sin embargo, el gobierno francés, tras ayudar a Fernando con una rebelión, descartó esa idea. Fernando acordó con los franceses desmantelar la Inquisición y cumplió el trato. El 26 de julio de 1826, Cayetano Ripoll fue la última persona ejecutada por la Inquisición y por herejía, bajo sentencia eclesiástica. La Inquisición se extinguió por completo en 1834. Historiadores modernos calculan que la Inquisición mató entre 3.000 y 5.000 personas. Tras casi 3 siglos y medio, la Inquisición española concluyó su labor para mantener el poder de la Iglesia Católica en España. El cisma de Occidente, una fractura en el liderazgo católico, permitió que un pirata llegara a ser papa. Baldassar Casa, figura impía famosa por seducir monjas y traicionar enemigos, reinó 5 años como el Papa Juan XXIII, mientras la Iglesia Católica vivía el caos de 3 papas disputando el poder sin ceder. Hoy veremos cómo un pirata llegó a ser papa. En 1409, la Iglesia Católica tuvo 3 papas simultáneos: Benedicto XIII, Gregorio XII y Alejandro V. Todos se decían legítimos y llamaban herejes a los demás. El caos en la cima de la Iglesia permitió que un individuo poco respetable tomara el papado. Casa apoyaba a Gregorio XII. En 1408, ese hombre problemático se volvió contra Gregorio. Impulsó el Concilio de Pisa, donde eligieron a Alejandro V. Tras su muerte, en 1410, Casa dijo: «Yo me encargo». Como cardenal corrupto y poderoso, tomó la estola de Pedro diciendo que la daría al sucesor más digno. Don se robó a sí mismo y tomó el nombre de Papa Juan XXIII. Las tendencias atrevidas de Casa se entienden desde sus inicios. Casa nació cerca de 1365 en la bahía de Nápoles, en una familia aficionada a la piratería, y él también lo era. 2 de sus hermanos fueron ejecutados por piratería por el rey Ladislao de Nápoles, lo que puso una nota amarga en el negocio pirata de la familia Casa. Tras dejar Ischia, Casa trabajó varios años como capitán mercenario antes de estudiar Derecho en la Universidad de Bolonia. No se convirtió en sacerdote hasta los 30 años, y puede ser sorprendente saber que no era muy noble, que digamos. A los 32 años, Casa fue nombrado cardenal, y entre 1403 y 1408 representó al Papa en Bolonia, donde obtuvo su título en Derecho y aprovechó el caos de la Iglesia como una oportunidad, como un villano de Game of Thrones. En 1408, 2 papas rivales controlaban Europa y exigían lealtad de los gobernantes, como en un amargo divorcio. Casa antes apoyaba a Gregorio XII, pero pronto dejó de serle leal y pidió al concilio solucionar el problema de tener demasiados papas. Casa se convirtió en una figura importante en el Concilio de Pisa de 1409, lo que lo puso en el mapa y marcó el rumbo para su ascenso a Papa Rey. Casa forzó a los papas rivales a intimidarse. Tras ser excomulgado por Gregorio XII, quemó la orden públicamente, prendiéndole fuego, no insultándolo metafóricamente. Cuando los enviados del Papa Benedicto XIII pidieron protección y paso seguro por Italia, tras ser desautorizado por Francia, Casa respondió tranquilo: «Si vienes a Italia, con o sin salvoconducto, te quemo, crúzate conmigo y te prendo fuego». Después de sobrevivir, en el siglo XIV la Iglesia Católica, sin papa en Roma, tenía varios papas y estaba dividida entre 2 en 1378. Urbano VI papa en Roma y Clemente VI, 1 papa en Aviñón, ambos afirmaban haber sido elegidos legítimamente. Ambos papas se acusaban de ilegítimos y Europa se dividió territorialmente, apoyando cada quien a su ciudad. Franceses y aliados respaldaban al Papa de Aviñón, ingleses y aliados al de Roma, reflejando las alianzas de la Guerra de los 100 años.
1337.453, que no duró 100 años. Para 1409, la Iglesia llevaba casi 30 años lidiando con este drama de los papas, con dos papas rivales. Finalmente, un grupo de cardenales convocó un concilio para resolver esto de una vez por todas. El concilio de Pisa declaró que todos estos papas quedaban anulados y dijo que tanto el Papa de Aviñón como el Papa de Roma eran ilegítimos. En junio de 1409, el concilio declaró cismáticos y herejes a ambos papas y los depuso formalmente. El concilio eligió a Alejandro V como nuevo papa, lo que molestó a los dos papas destituidos. Ambos se negaron a renunciar y la Iglesia, que veía dos papas como una carga, terminó con tres papas. Tres papas rivales eran demasiados y generaban mucha tensión en la Iglesia católica. Aunque tenía fama de patán, el seductor de monjas Casa tenía el grupo de seguidores más fuerte. Es curioso cómo, entre tantas opciones, la peor destaca y termina ganando. Casa fue elegido por el Concilio de Pisa, formado por varios cardenales poderosos. Y Casa siempre, el sobreviviente, fue un papa estratégico, aliándose con el poderoso gobernante alemán Segismundo, e incluso lo ayudó a convertirse en algo llamado el Sacro Emperador Romano. Casa provocó conflicto con un rival de los aliados del Papa Gregorio XIII, Ladislao de Nápoles. Pensarías que estos papas rezarían por la paz. El ex pirata seguía atormentado por su fama. Según el historiador del siglo XVIII, Eduardo Gibbon, Casa sedujo a más de 200 mujeres, incluyendo muchas monjas. Casa, al querer ser el único papa, provocó el conflicto con el rey Ladislao de Nápoles por su cercanía con Gregorio XIII. Por eso, Casa se alió con Luis II de Anjou, que buscaba el trono de Nápoles. Estos santos se unieron y expulsaron a Ladislao de Nápoles, pero Ladislao regresó y reconstruyó su ejército. Casa traicionó a Luis al ofrecerle un trato a Ladislao. Si el exrey de Nápoles rechazaba al Papa Gregorio XII por Casa, obtendría dinero y tierras. En tiempos modernos, comúnmente nos referimos a esto como soborno, lo cual, siendo generosos, no es nada bueno y para nada legal. Ladislao tomó ese montón de dinero y tierras y aceptó la oferta. Sin embargo, él también se convirtió en una verdadera basura humana y se volvió traicionero. En 1413 atacó Roma, la saqueó y forzó a Casa a huir a Florencia. En 1414 se convocó el Concilio de Constanza para terminar el cisma. Casa respondió tal vez a la invitación, dudando si debía asistir al concilio. Convocó el concilio por presión de su amigo, el emperador Segismundo, y también creyó que le beneficiaría y reforzaría su posición. Él creía tener el mejor derecho al pontificado, siendo el candidato de consenso del Concilio de Pisa. Su familia le advirtió que bajara la confianza. Puedes irte como papa y regresar como ciudadano común. Podía perderlo todo si iba al concilio. ¿Pero crees que nuestro muchacho Casa era un hombre de responsabilidad y consecuencias? Ignoró las advertencias de la familia y se presentó ante el concilio. Durante el concilio de Constanza, la Iglesia finalmente abordó el elefante en la habitación. Tres papas rivales no era un número deseable de papas. Al principio del proceso, las cosas parecían estar a favor de Casa, convirtiéndose en la opción de consenso. La mayoría de los miembros del concilio estuvieron de acuerdo en que, como la elección del concilio de Pisa, Casa tenía el reclamo más fuerte al título, que es exactamente lo que Casa había dicho que sucedería. Los italianos apoyaron a Casa porque preferían a este pirata seductor de monjas como papa antes que a un francés. Así que el Papa de Aviñón fue un rotundo no para los italianos, pero desafortunadamente para Casa, los franceses, los ingleses y los alemanes se apartaron de su bando, argumentando que los tres papas deberían simplemente renunciar y abdicar. No te preocupes, Casa aceptó perder y renunció en silencio. Después, el hombre disfrazado intentó escapar como Bugs Bunny. El concilio de Constanza, cansado del desorden, no permitiría que Casa siguiera como papa. Casa intentó negociar, prometiendo renunciar si sus dos papas rivales también renunciaban. El concilio rechazó la excelente oferta y la propuesta, por lo que Casa huyó disfrazado de ciudadano y escapó de Constanza. Su plan era disolver el concilio denunciando su autoridad, como mandar un tuit enojado. El concilio se proclamó máxima autoridad de la Iglesia y ordenó capturar a Casa, quien fue depuesto el 29 de mayo de 1415. Si su disfraz genial falló, es porque los humanos no son caricaturas. Tras ser acusado en el concilio de Constanza, Casa fue arrestado. Eduardo Gibbon, historiador del siglo XVIII, dice que los cargos más graves se suprimieron.
El vicario de Cristo solo fue acusado de piratería, así que las monjas simplemente iban a ignorar. Cassa estuvo prisionero de su ex mejor amigo, el emperador Segismundo, hasta 1418, siendo liberado tras pagar rescate. El sucesor de Cassa, el Papa Martín V, aceptó nombrar a Cassa como cardenal obispo de Tusculum, pero solo después de unos meses en el cargo, Cassa falleció. Con Cassa prisionero del emperador Segismundo, el concilio afrontaba las consecuencias del cisma de Occidente. El concilio destituyó a 2 papas y Gregorio XII renunció el 4 de julio de 1415. El papa Benedicto XIII, resentido, exigió ser sucesor, pero el concilio lo rechazó, lo juzgó en ausencia y lo depuso el 26 de julio de 1417, cerrando el cisma de Occidente. El concilio pensó en no nombrar papa y seguir como máxima autoridad, pero esa idea no duró. El concilio eligió a un nuevo papa único, el Papa Martín V, a finales de 1417. El cisma de Occidente llevó a muchos católicos a cuestionar si los papas valían la pena, según Marcia Gale. Algunos europeos decían que incluso sin papas sería mejor. ¿Qué originó el drama del papado? El cisma de Occidente fue por una lucha de poder entre un papa y un rey en el siglo XIV. En 1303, el conflicto entre el papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia llegó a su punto máximo. Bonifacio afirmó tener control total sobre Europa, declarando que era más poderoso que los reyes. Felipe respondió a esta afirmación escandalosa enviando hombres para secuestrar al papa Bonifacio. El conflicto entre la Iglesia y el Estado dio inicio al papado de Aviñón, en el cual la Iglesia católica se trasladó de Roma a Aviñón, Francia. Entre 1309 y 1378, los papas residieron en Aviñón y el rey francés controló la iglesia tras la muerte de Gregorio XI. Tras el regreso del papado a Roma, surgió una crisis. Urbano VI fue elegido papa, pero alejó a sus cardenales, quienes huyeron a Francia. Esos cardenales eligieron a su papa, creando un cisma. 13 años antes nació un agente del caos que cambiaría todo. Brindemos por Cassa, el papa problemático que vivía para el drama. En el año 1692, los ciudadanos de Salem, Massachusetts, emprendieron una caza de brujas. Antes de que terminara, 200 personas fueron acusadas de ser brujas y 20 de esas personas acusadas fueron ejecutadas. Este hecho en la historia de Estados Unidos fue tan impactante que juicio de brujas quedó como sinónimo de injusticia. Hasta el día de hoy todos hemos escuchado las historias, pero ¿qué tanto de lo que sabemos es realmente cierto? Hoy vamos a desmentir algunas ideas erróneas y falsedades sobre los juicios de brujas de Salem. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Y ya que estás aquí, si fueras tan amable, por favor deja un comentario y dinos sobre qué temas te gustaría escuchar. Veamos si eres bruja o no. Antes de los juicios de brujas, Salem recibió refugiados que huían de la guerra entre Inglaterra y Francia al norte. Los recursos eran escasos, lo que ponía a los habitantes locales en competencia tanto con los recién llegados como entre ellos mismos. Conflictos políticos locales como privilegios de la iglesia y derechos de pastoreo o límites de propiedad se intensificaron. Al empeorar las cosas, la gente sospechó que la discordia era obra del diablo. Elizabeth Paris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, hija y sobrina del reverendo Samuel Paris, comenzaron a tener ataques. Un médico atribuyó la condición a la brujería. Presionadas por adultos, Elizabeth y Abigail acusaron a 3 mujeres: Sarah Good, una mendiga; Sarah Osborne, una anciana pobre; y Tituba, una esclava. Este caso, aún famoso, podría explicar por qué muchos creen que las víctimas de los juicios de brujas de Salem fueron solo mujeres. Aunque la mayoría de los acusados eran mujeres, cerca del 25% eran hombres, y en los juicios de brujas de Salem, el 30% de los condenados y ejecutados fueron hombres. Estos hombres podían ser señalados por diversas razones, desde estar relacionados con una mujer acusada de practicar brujería, hasta ser amigos de la tribu equivocada de indígenas americanos. Era difícil saber qué podía hacer que uno fuera acusado, pero algo era claro: ser hombre no necesariamente te hacía estar a salvo. En 1953, Arthur Miller
célebre dramaturgo estadounidense, adaptó la historia de la familia Paris a una obra de teatro. Las Brujas de Salem usó los sucesos de Salem como alegoría de la casa de comunistas, siendo lideradas en ese momento por el senador Joe McCarthy del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes. Las Brujas de Salem se volvió enormemente exitosa y fue adaptada a programas de televisión, películas e incluso una ópera. Aunque la obra de Miller reforzó la imagen de jóvenes acusadas de brujería, la realidad es más compleja. Las mujeres mayores y jóvenes tenían igual probabilidad de ser señaladas. Esto era especialmente cierto cuando esas mujeres mayores eran viudas que no tenían herederos varones y poseían grandes extensiones de tierra. Una vez que perdían a sus esposos, esas mujeres, que eran valoradas principalmente por su capacidad de tener y criar hijos varones, eran sumamente vulnerables a ser acusadas de brujería. A lo largo de la historia, las personas empobrecidas sufren. Por eso muchos creen que los acusados eran pobres y oprimidos, pero en realidad es lo opuesto. Para entender lo ocurrido, primero debes saber que existían Salem Town y Salem Village. Salem Town era un puerto próspero habitado por comerciantes ricos. Salem Village, por otro lado, era una zona agrícola y sus habitantes solían ser más pobres y más puritanos. Cuando se trató de los juicios de brujas, la mayoría de los acusadores provenían de la aldea empobrecida y la mayoría de los acusados eran de la ciudad rica. Esto ha llevado a los estudiosos a especular que la distribución desigual de la riqueza pudo haber jugado un papel importante en motivar y perpetrar los juicios. Esto llevó a estudiosos a pensar que la desigualdad de riqueza pudo motivar y mantener los juicios. Sin embargo, es interesante notar que los propios aldeanos no siempre estaban de acuerdo en todo, y los juicios no fueron la excepción. Los partidarios de los juicios vivían lejos del puerto, mientras que los cercanos al puerto solían oponerse. Esta división la agravaba el polémico reverendo París. El reverendo puritano y antirriqueza, junto a su congregación, fomentó la histeria que sostenía los juicios. Aldeanos que rechazaban los juicios intentaron despedir al reverendo, pero la congregación se opuso. El reverendo París no era típico ni totalmente representativo de los líderes religiosos de su época. Casi inmediatamente después de las primeras ejecuciones, el ampliamente conocido y respetado ministro Cotton Mather escribió una carta al tribunal suplicándoles que no admitieran lo que entonces se llamaba evidencia espectral, es decir, evidencia conocida a través de sueños y visiones sobrenatural. El hijo de Mather, presidente de Harvard, dijo que era preferible dejar ir a 10 supuestas brujas que condenar a un inocente. Esta súplica movió al gobernador de la colonia a detener los arrestos mientras establecía un nuevo tribunal que no aceptaría evidencia espectral. Este nuevo tribunal solo condenó a 3 de los siguientes 56 acusados. El gobernador perdonó a todos los acusados de brujería, bueno, a todos los que no habían sido ejecutados, al menos. Como se estableció anteriormente, el 70% de los ejecutados durante los juicios de brujas fueron mujeres y el 30% fueron hombres, pero esos solo fueron las víctimas humanas. Así es. Si creías que juzgar y condenar en Salem era suficiente locura, prepárate. La paranoia estaba tan fuera de control que al menos 2 perros que sepamos fueron ejecutados. Sí, escuchaste bien. No sé cómo se defendieron los perros en la corte, pero sí, una joven acusó a uno de los perros de intentar embrujarla. Pero si ves los ojos de mi perra, solo busca que te sientas culpable y le des de tu sándwich. Acusaron al otro perro de estar controlado por una bruja. El nombre Salem ha sido prácticamente sinónimo de casa de brujas, así que uno podría ser perdonado por pensar que esos juicios fueron los primeros y únicos de su tipo. Para ser justos con la gente de Salem, acusar inocentes de brujería existía mucho antes de su época. Europa llevaba más de 3 siglos probando juicios por brujería, e Inglaterra aprobó leyes que prohibían la brujería y todo lo relacionado. Un libro llamado Malleus Maleficarum, con instrucciones para identificar brujas, se popularizó. Surgieron cazadores de brujas profesionales por todos lados. ¿Qué tan mal se puso? Bueno, los juicios en Salem duraron 1 año y causaron 20 muertes, mientras que en Europa algunos juicios de brujas duraron 10 veces más y mataron a miles. Se estima que 50.000 brujas fueron sentenciadas en Europa entre los siglos XVI y XVII. Los juicios de brujas de Salem no fueron los primeros, sino de los últimos más notables. Antes de Salem hubo casas de brujas en Norteamérica, pero en casi 30 años nadie fue ejecutado por brujería. En Europa, la era filosófica que llegaría a conocerse como la Ilustración
que ponía la razón y el conocimiento por encima de la superstición, estaba comenzando. Su influencia ayudó a poner fin a la práctica de los juicios de brujas. En Salem se creía que eso era cosa del pasado, por lo que el evento fue más impactante y memorable. El tropo de una multitud de aldeanos enojados pidiendo que quemen a una bruja es común en la ficción. De hecho, los juicios de brujas europeos mencionados anteriormente sí usaban la hoguera como método de ejecución. Sin embargo, las cosas se hacían de manera un poco diferente. En Salem, casi todas las víctimas de los juicios de 1692 y 93 murieron ahorcadas. La única excepción fue Giles Corey, de 80 años, quien al no declararse culpable fue aplastado entre dos piedras hasta morir. No es una idea agradable, pero aún así, ni una sola víctima de los juicios de Salem fue quemada. Actualmente, la mayoría no cree en la brujería, así que cuando se trata de lo que pasó en Salem, la mayoría de la gente asume que los aldeanos que decían estar experimentando ataques sobrenaturales tenían que estar fingiendo. Puede que ese sea el caso, sin embargo, hay otra posibilidad. El cornezuelo, un hongo que afecta el centeno, infectó el grano, cultivo común en Salem. El cornezuelo puede causar alucinaciones parecidas a las del LSD. Por lo tanto, es completamente plausible que los primeros ataques y alucinaciones que desataron toda la paranoia fueran reales. Por supuesto, la histeria mortal que siguió no puede atribuirse al grano. Vale la pena considerar que todo pudo iniciar por un malentendido médico. Durante siglos se creyó que Gallows Hill era donde ocurrieron las ejecuciones de los juicios. En 2016, un equipo de investigadores buscó el sitio exacto de las ejecuciones y descubrió que todos estaban equivocados. Entre muchos testimonios, el grupo halló las palabras de Rebecca Eames, acusada de brujería. Eames comentó haber visto ejecuciones en la casa al pie de la colina. Al comparar esta referencia con mapas antiguos, registros judiciales y fuentes históricas, el equipo determinó que las ejecuciones en realidad se llevaron a cabo en un sitio cercano. Proctor's Ledge está junto a un Walgreens. En 2017, la ciudad hizo un monumento a las víctimas de los juicios de brujas ahí. En enero de 1697, los juicios eran vistos como una tragedia y la colonia tuvo un día de ayuno y reflexión ordenado por la corte. 5 años después, los juicios se declararon ilegales. 9 años después, los condenados fueron exonerados y se indemnizó a sus herederos. 250 años después, Massachusetts se disculpó oficialmente. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero, ¿por qué pasó eso? Ante sucesos como los juicios de brujas de Salem, la gente busca explicaciones. Seguramente debe haber una razón tangible e identificable por la que estas personas actuaron de esta manera, ¿no? Por suerte, nada está más lejos de la verdad. Hay muchas explicaciones, pero ninguna es aceptada universalmente sobre la histeria que los dominó. Salem tenía siglos de antigüedad y nació en el nexo de docenas de problemas sociales individuales. Las creencias religiosas, la economía, diferencias de clase, historia, migración, política local, sexismo, misoginia y avaricia influyeron. Aunque ya no hay juicios de brujas, esos problemas persisten en la sociedad actual, y esa es solo una razón. Es clave entender qué pasó realmente en los juicios de brujas de Salem. James, el único hijo de María, reina de Escocia, y Enrique Stuart, nació en 1566 durante un conflicto en curso entre Escocia e Inglaterra. A los 1 año subió al trono escocés como el rey Jaime VI. Tras la abdicación de su madre, fue coronado como el rey Jaime I de Inglaterra. Algunos años después, algunos de sus logros como rey fueron lograr una paz eventual entre Escocia e Inglaterra, además de reescribir la Biblia y quemar vivas a muchas personas. Objetivos modestos, en realidad. Hoy veremos a Jaime I, el hijo quemabrujas de María, reina de Escocia. Antes de empezar, suscríbete a Weird History. Deja un comentario y dinos qué otros miembros de la realeza infames te interesan. Ahora, vamos a resolver este enigma real. La violencia religiosa de la Reforma y la enemistad entre Isabel I y María de Escocia marcaron el reinado de Jaime I. Ambos hechos lo llevaron a controlar la política, aunque temía lo sobrenatural, aunque los fantasmas no existen, o eso espero. Tras heredar el trono de Escocia de bebé, el rey fue coronado como Jaime I de Inglaterra tras la muerte de su prima Isabel I en 1603.
Durante el reinado de Jaime, las cacerías de brujas y ejecuciones sacudieron las islas británicas, y él siguió obsesionado con sus consecuencias religiosas y espirituales. Ya fuera encargando una nueva traducción de la Biblia en 1604 o obsesionándose con la brujería, Jaime se consideraba instrumento de la autoridad y justicia divina. Unificó Escocia e Inglaterra tras un difícil camino hacia la paz. Quizá la quema de brujas no ayudó, ¿o sí? Jacobo nació rey en un mundo dividido entre católicos y protestantes. Su madre era católica y quería que él también lo fuera. Ella bautizó a Jacobo como católico, declarando que seguiría la tradición de monarcas católicos en una Escocia protestante. Cuando María abdicó en 1567, también renunció a criar a su hijo, lo cual es una regla extraña. Jacobo fue criado por su tutor Jorge Buchanan como protestante y se le animó a despreciar a su madre y religión. Jacobo era tan conocido por su interés en la brujería que probablemente inspiró el Macbeth de Shakespeare. Si has leído Macbeth de Shakespeare, sabes que nadie debería sentirse orgulloso de inspirarlo. Las brujas en la obra coinciden con la demonología de Jacobo. Su obsesión era similar a temer fantasmas tras verlos en una película. Jacobo creía que tormentas sobrenaturales retrasaron la llegada de su esposa a Escocia y casi la matan, lo cual se vincula con cómo Shakespeare muestra a las brujas causando tormentas. Además, probablemente Shakespeare escribió Macbeth como una obra corta porque sabía que Jacobo no tenía la paciencia para sentarse a ver una función larga. Tal vez debería meterse a TikTok. Los juicios de North Berwick de 1590 fueron una de las primeras grandes casas de brujas en Escocia, con un papel clave de Jacobo. Tras casarse con la princesa Ana de Dinamarca, zarparon a Escocia, pero varias tormentas casi acaban con ellos y retrasaron su llegada. ¿Imaginas si los padres en Frozen casi sobrevivieran? La experiencia fue tan traumática que Jacobo sospechó juego sucio y quiso culpar a alguien por el clima. Él sentía que la única explicación razonable era que alguien, o un grupo de personas, había intentado sabotear su matrimonio y atentar contra su vida. En respuesta, Jacobo inició una cacería de brujas que se expandió rápidamente a medida que los acusados hacían confesiones y nuevas acusaciones. Bajo tortura. La tortura no es como la muestra Jack Bauer. Casi siempre las personas solo dicen lo que quieres oír. En total, al menos 70 personas fueron acusadas de brujería y la mayoría fueron sentenciadas a muerte. La caza de brujas en Europa afectó sobre todo a mujeres, algo que seguramente sabes si viste Hocus Pocus. La historiadora Susanna Lipscomb calcula que entre 70 y 80% de las acusaciones en ese periodo eran contra mujeres. Jacobo pensaba que las mujeres eran más propensas a ser brujas porque eran más frágiles que los hombres y, según él, más fáciles de atrapar. En esas asquerosas trampas del diablo, aparentemente, el diablo pone trampas como un depredador. En North Berwick, más mujeres que hombres fueron acusadas y juzgadas por brujería. Deborah Willis sugirió que Jacobo enfocó los juicios por brujería de North Berwick en mujeres, para liberarse de la mirada dominante y malévola de la reina Isabel y su madre, reafirmando su poder. Eso sí que son problemas con mamá. Jacobo consideraba la brujería un crimen grave, así que adaptó los castigos para que coincidieran con lo que él creía que era la gravedad del delito. En 1604, un año tras iniciar su reinado, Jacobo aprobó una nueva ley de brujería. Aunque ya existían leyes de brujería de Enrique VIII e I Isabel I, la de Jacobo fue más severa. Por ejemplo, las brujas condenadas eran ahorcadas, sin importar si la acusada supuestamente había causado daño físico a otras personas. En los juicios de North Berwick de 1590, Jacobo pensó ser víctima de magia. Las brujas acusadas testificaron: el diablo odiaba a Jacobo porque el rey es su mayor enemigo. Testimonios como este eran regalos políticos para él. Donald Tyson afirma que los usó para presentarse como caballero defensor de la fe cristiana. Algo así como el Doom Guy, Jacobo decía tener autoridad divina en su cruzada contra la magia oscura que Satanás había soltado en su reino. Jacobo buscaba alertar sobre los riesgos de la brujería tras los juicios de North Berwick. En 1591 patrocinó Noticias de Escocia, un panfleto que exageraba los juicios y aumentaba el miedo y la paranoia sobre las brujas. Esto hizo que Jacobo se destacara como defensor de la ley y el orden, destruyendo demonios en sus reinos como el tipo condenado si además vendiera Biblias.
El juicio de las brujas de North Berwick despertó la imaginación de Jacobo y lo convenció de que las brujas eran un peligro claro y presente. Los acontecimientos lo influyeron para escribir un texto sobre la brujería y cómo tratar con quienes la practican. Demonología se publicó por primera vez en Escocia en 1597 y luego en Inglaterra 6 años después. El texto analizaba varios tipos de actividades y sucesos sobrenaturales. Jacobo participó en juicios de brujería por su fascinación por lo sobrenatural y su papel como guardián contra lo oculto. En esa posición, decían que podía descubrir imposturas por su habilidad. Uno de los casos más notorios fue el de Anna Gunther, quien afirmó estar poseída por demonios a inicios de 1600. Jacobo se interesó en el caso tras las acusaciones de Anna Gunther sobre quienes la embrujaron y se reunió con ella para conocer la historia. Jacobo hizo que la mujer confesara que todo era un engaño planeado por Ana y su padre para vengarse de quienes pensaban que les habían hecho daño. La oscuridad en la vida del joven rey Jacobo pudo influir en su fascinación por la brujería. Jacobo subió al trono a los 13 meses tras la destitución de su madre. Después, su padre murió en una explosión. Cuando fueron los juicios de brujas de North Berwick, María, reina de Escocia, ya había sido ejecutada por Sabel I de en Inglaterra. Siendo justos, también podríamos creer en maldiciones después de eso. En la Europa de la Edad Moderna, religión y política eran inseparables. En Inglaterra, la corona lideraba la Iglesia anglicana. Ministros y rebeldes usaban pasajes bíblicos para cuestionar la autoridad real. Había muchas traducciones no oficiales de la Biblia al inglés, por lo que no todas eran iguales. La Biblia de Ginebra, por ejemplo, era políticamente subversiva, ya que incluía anotaciones y comentarios al margen que criticaban a la realeza. Esa es la Biblia divertida. Jacobo encargó una nueva Biblia para justificar su autoridad al estandarizar el lenguaje y eliminar comentarios subversivos. Además, Jacobo esperaba que el texto recién traducido se convirtiera en la única Biblia para unificar las diferentes corrientes del protestantismo en Inglaterra y Escocia y fortalecer su legitimidad política. Así nació la Biblia del rey Jacobo, una de las versiones más famosas hasta hoy. Contrario a lo que sugiere el nombre, la Biblia del rey Jacobo no fue creada únicamente por el propio rey Jacobo. Jacobo reunió a eruditos en lenguas para hacer la nueva traducción, pero los traductores no tuvieron la última palabra. Así es trabajar para un rey. Tras crear una versión adecuada, comités de funcionarios religiosos y reales la aprobaban y el monarca daba la aprobación final. En total, la nueva traducción tomó 7 años en completarse. Reescribir la religión para adaptarla a las necesidades de un rey es una tradición larga y llena de historia. Solo mira a Enrique. Aunque el reinado de Jacobo dividió a sus súbditos en católicos, protestantes, brujas y hechiceros, su mayor legado fue la unidad. Unió las monarquías escocesa e inglesa al ascender rápidamente a ambos tronos antes de las guerras de independencia de Escocia. En los siglos XIII y XIV, Inglaterra y Escocia eran países separados, con monarquías, iglesias y leyes propias. Ambos reinos tenían una historia de guerra. Aunque se convirtió en el rey Jacobo VI de Escocia en 1567, Jacobo también tenía un fuerte derecho al trono inglés gracias a la ascendencia real de su madre y su padre. Al morir la reina Isabel I en 1603, nombró heredero a su primo Jacobo. La unión de las coronas fue clave para la unificación política. Claro, puede que solo haya logrado la paz gobernando ambos países al mismo tiempo, y puede que haya ejecutado a mucha gente basándose en sus propias supersticiones, pero no se puede discutir con los resultados. Entonces, ¿qué opinas? ¿El rey Jacobo fue un gran unificador o solo otro loco de la realeza? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo, y ya que estás aquí, revisa algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.